Bienvenido a otro segmento de Tiempo de Recarga. Tiempo de Recarga. Con el pastor Oscar Castro del Centro Cristiano Adonai, Nueva Jersey. Considerando que llegamos al Señor, definitivamente algo debe pasar en nuestra vida. Hay gente que no reacciona con respecto a lo que es escuchar a Cristo Jesús. Cuando yo escucho las palabras de Cristo, algo tiene que pasar en mi interior, algo tiene que pasar en mi ser. Cuando escucho sus palabras y son reveladas a mi vida, algo tiene que surgir en mi ser, algo especial, nuevo, bondadoso. Y precisamente de esto vamos a hablar. Todos necesitamos un cambio. Recuerdo hace algunos años atrás que había un programa llamado Cambio Extremo, donde todas las personas que tenían ciertos defectos físicos o complejos físicos se inscribían al programa y había la magia de la cirugía plástica que cambiaba, que trataba de transformar sus cuerpos. Y creo que más allá de lo físico, todos necesitamos un cambio extremo espiritual. Y ¿por qué no? Inclusive externo. Resulta que todos a veces queremos lucir diferente porque tenemos esa necesidad de cambio, de que vamos a ir en cambio constante. Y a medida que pasan los años, de pronto se necesita verse mejor. La gente quiere verse mejor a pesar de. Aunque no podemos detener el paso del tiempo, no podemos detener que envejezcamos. De pronto podemos retardarlo un poco con tantas cosas que existen hoy en día. Pero realmente un cambio extremo en Cristo tiene que ver mucho con nuestra forma de vida. Hay cosas que se pueden ver muy mal en nosotros y a veces ni siquiera nosotros nos damos cuenta. Pero hoy precisamente aquí, en la palabra del Señor, hay algunos versículos que nos instan a esto. Y yo quiero compartirlos fundamentándome hoy en Efesios capítulo 4. Y si usted me acompaña, pues vamos a leer desde el versículo 17, donde Pablo instruye con respecto a lo que es un cambio en el Señor, que de verdad nos guía, nos abre los ojos y nos muestra hacia dónde debemos dirigirnos si realmente queremos cambiar. Entonces dice esto en el versículo 17 y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Y aquí vamos a desglosar este asunto, porque gentiles pues se refiere a las personas que no conocían de Dios, que no habían escuchado del Señor. O sea que hoy nos está diciendo, si usted ha escuchado de Dios, si usted ya conoce algo del Señor, se ha acercado, entonces usted debe tener un cambio. Dice que andan en la vanidad de su mente, que ya no puede andar en esa vanidad que andaba como gentil. Luego el versículo 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, refiriéndose precisamente a que a veces dejamos que la oscuridad del mundo abunde en la mente y no dejamos que alumbre la luz de Cristo. Si lo hemos escuchado, debemos dejar que Él alumbre. Luego dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Hoy, usted que me está escuchando, y si es la primera vez que lo hace, pues precisamente estamos saliendo de ese desconocimiento de Dios, porque tener a Cristo es tener una nueva vida por decisión. Luego dice este versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Es decir, que cuando nosotros tenemos a Cristo, no podemos entregarnos a los deseos de nuestra propia carne solamente para estar cumpliendo y satisfacer esos placeres carnales, sino que debemos estar encaminados mirando a Cristo Jesús. Así que esto es por decisión. Ahora, él empieza a decirnos en el versículo 20, porque expone algo que debemos tener nosotros claros y marcados en el corazón. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. ¿Quién es nuestro maestro realmente? Escuchar a Cristo, escuchar sus palabras, escuchar un buen mensaje en la palabra del Señor, escuchar a Cristo es cuando nosotros leemos sus palabras, cuando Él nos dice cosas hermosas. Mire, si no ha escuchado a Cristo, podemos abrir un evangelio y leer cómo Él enseñaba con sus palabras, cómo enseñaba con esas palabras hermosas, trayendo libertad, paz, perdón. Vete y no peques más, dice el Señor. Cosas como esas que podemos escuchar audiblemente cuando leemos a Cristo. Luego el versículo 21 dice esto,
que empieza a retarnos como gente que de verdad oye a Dios, que de verdad ha escuchado la doctrina de Cristo, que de verdad ha escuchado a Cristo Jesús. Si usted no ha escuchado a Cristo Jesús, pues yo quiero invitarle a que realmente se acerque a través de la palabra y que pongamos por obra esas palabras tan hermosas que Él nos dice. Dice, si en verdad, en el versículo 21 del capítulo 4, aquí en Efesios, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, aquí vienen las instrucciones, ponga mucha atención, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Entonces es una cosa que el Señor nos muestra aquí, que es una decisión personal. Despojémonos, quítese el viejo hombre. Si queremos estrenar, que se puede hacer por decisión, es despojarnos de todas esas cosas que sabemos que están mal en nosotros. Esas cosas que definitivamente a nosotros nos hacen colocar como referencia en algo que es malo. A que no nos vean como el gruñón, el amargado, porque esas cosas son de la vieja, pasada manera de vivir. Que no nos vean como el que no cumple promesas, como el que solo piensa en sí mismo y no piensa en los demás. En cuanto a la pasada manera de vivir, entonces despojémonos de ese viejo hombre. Y ese despojo está diciendo precisamente que lo hagamos nosotros. A veces estamos esperando que llegue algo que nos guarde, que nos aplaste, que nos quite, que como si estuviéramos en ese cambio extremo de la televisión, donde llegaba otro y cambiaba la vida de la gente con un bisturí. Pero hoy el Señor nos dice que es por pura decisión que debemos despojarnos de todas esas cosas que traíamos en el pasado, de amarguras, de iras, enojos, de todas esas cosas que nos causan a nosotros resentimiento. Despojémonos de todo esto. Luego dice, completando la siguiente parte del versículo, dice, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Por eso debemos despojarnos de él, porque está viciado, agarrado a deseos engañosos. Cosas que podemos caer y después preguntamos, pero ¿por qué caí en esto? ¿Por qué razón? Entonces, ahora da otra instrucción. El versículo 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovemos nuestra mente. Renovemos con el conocimiento del Señor. Renovemos con esa nueva sabiduría que el Señor nos entrega, el conocimiento de sí mismo a través de su palabra. Dice esto, renovaos en el espíritu. Una renovación es precisamente lo que hacemos cuando quitamos esas cosas viejas y colocamos algo nuevo. Hay conceptos viejos y errados que no nos dejan avanzar porque son cosas que nosotros hemos creído o que nosotros mismos nos hemos adoctrinado sin tener un fundamento. Hay gente que cree lo que cree porque quiere, no porque tenga un fundamento. Pero el Señor a nosotros nos brinda su fundamento a través de la palabra. Si queremos cambiar, renovar nuestra mente, se puede hacer a través del fundamento de la palabra. Precisamente desarraigando esos pensamientos que a veces tenemos. Yo creo a Dios a mi manera, yo amo a Dios a mi manera, cuando Dios ha hecho una manera en sí mismo y quiere que nosotros lo sigamos de esa forma. Despojémonos del viejo hombre, renovemos el espíritu de nuestra mente conociendo al Señor, no creyendo que lo sabemos todo, porque a veces pensamos que lo que yo ya sé, con eso es suficiente, pero de pronto se nos olvida algo importante de Dios, que Dios es ilimitado, Dios es eterno. Dios, para conocerle a Él, necesitaremos toda la eternidad y no alcanzaremos inclusive a ese entendimiento que Él mismo tiene. Entonces no podemos creer que lo sabemos todo de Él cuando ni siquiera lo escudriñamos, cuando ni siquiera escuchamos su palabra, cuando ni siquiera leemos algo acerca de Él. La fe es por el oír la palabra, pero también obviamente por el leer, porque a nosotros se nos entregó en nuestro tiempo este libro hermoso llamado Biblia, que está compuesto de Antiguo y Nuevo Testamento. Estos 66 libros que están llenos de sabiduría, llenos de instrucciones, llenos de historia, llenos de asuntos que pueden enriquecer nuestra fe, y necesitamos renovar nuestro entendimiento a través de ese conocimiento de Dios. Así que aquí está el asunto. Las dos cosas que hasta ahora nos está diciendo el apóstol Pablo, que nos despojemos por decisión, no que alguien va a venir a quitarnos, sino que nosotros mismos decidimos cambiar ese viejo hombre que tal vez nos ha tenido
mantenido atados, amargados, confundidos. Pero también dice que nosotros debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente, llenándolo de lo que es del conocimiento de Dios. Ahora, también dice vestíos en el versículo 24, dice, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Aquí estos 3 asuntos que deben completar nuestro día y por lo cual debemos orar en esta hora. Luego dice esto importante aquí. Primero despojémonos, renovémonos y luego vistámonos. Y es tiempo para vestirnos de algo nuevo. Por estas 3 acciones de despojo, de renovación y de un revestimiento de algo nuevo, nuestra vida va a sufrir un cambio especial y poderoso. Las cosas pasadas, todo lo que vivíamos puede ser cambiado y transformado por decisión. Esto aquí el Señor nos instruye y por eso debemos orar en este día. Si su vida no ha cambiado y de pronto usted dice yo necesito un cambio, debemos orar y poner por obra esta palabra que hoy el Señor nos dice a través de Efesios 4. Padre, muchas gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque ciertamente tú eres bueno, bondadoso, poderoso y nos hablas de una forma constante. Siempre llenas nuestra mente con tu poder. Siempre, mi Dios, hablando a nuestro corazón. Hoy yo quiero colocar mi vida, Señor, y de todos los que nos están escuchando, para que seas tú glorificándote de una forma especial en cada uno, para que seas tú trayendo la fortaleza, la capacidad, Señor, de aceptar ese cambio en ti, mi Dios, de poder ir más allá, de ir renovándonos y viviendo nuestra vida de gloria en gloria en ti. Gracias porque una vez más tú hablas a nuestro corazón y yo te ruego, Señor, que nos ayudes a despojarnos de todo aquello que nos aleja de ti, que nos ayudes, mi Dios, a renovar nuestra mente con tu entendimiento, con tu conocimiento y que nos revistamos de tu poder, Señor, que nos revistamos de ese nuevo hombre que has creado, Señor, ese nuevo hombre que está lleno de justicia y de santidad. Yo te ruego que nos ayudes a colocarnos ese vestido de verdad. En el nombre de tu Hijo Jesús, yo te ruego que seas tú manifestándote en este día, sanando, librando, limpiando, Señor, teniendo misericordia de nosotros, escuchando esas peticiones del corazón y trayendo tu favor sobre nuestra vida. Gracias porque podemos escondernos en ti, entendiendo que no nos fallas. En el nombre de tu Hijo Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo oramos. Amén y amén. Esto fue Tiempo de Recarga. Gracias por su atención. Recuerde compartir cada devocional. Y si es la primera vez que nos escucha, lo invitamos a seguirnos a través de YouTube, Adonai NJ Ministry. En Facebook, Tiempo de Recarga. En Instagram, Adonai SPNJ. Y a través de WhatsApp al 1929-402-8789.